Bienvenidos a los tutoriales del curso de nivelación de la Universidad Nacional de Cuyo para el ingreso a medicina en el área de física. En este video vamos a comenzar con la unidad 2 que corresponde a la guía, que son los temas de magnitudes y unidades. En este primer video lo que vamos a trabajar es el concepto de medición, que es medir, el concepto de magnitudes y la clasificación que vamos a dar entre magnitudes fundamentales y derivadas. Para comenzar tenemos que definir qué es una magnitud. Cuando en la vida diaria observamos los objetos y los cuerpos que nos rodean, realizamos una operación intelectual que se llama abstracción, que nos permite determinar cualidades de esos objetos que observamos. Por ejemplo, si yo observo un sauce, un abedul, un álamo, en mi mente aparece un concepto abstracto de árbol, donde cada uno de ellos tendrá sus características particulares, colores de hoja, tamaño, altura, tipo de tronco, pero también entre ellos tienen características comunes, como que poseen un tronco, raíces, hojas, y estas características comunes son justamente las que definen el concepto de árbol. Tenemos otros conceptos abstractos a diario, como por ejemplo los de tamaño, algo grande, pequeño, mediano, conceptos de forma, circular, triángulos, pentágonos, otros conceptos que manejamos a diario como la velocidad, la temperatura, la longitud, el tiempo. Pero si analizamos estos conceptos abstractos, hay una diferencia entre estos primeros que vimos con respecto a el ejemplo del árbol y los de forma y los de longitud y tiempo. Los de forma, longitud, tiempo, velocidad son conceptos que se pueden medir, mientras que el concepto abstracto de árbol no puede medirse. Por lo tanto, vamos a definir a la magnitud como todo aquello que puede ser medido. ¿Y qué es medir? Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que la vamos a considerar como unidad. O sea, yo voy a comparar, por ejemplo, dos velocidades. Voy a comparar dos longitudes, o sea, voy a comparar la misma cosa, la misma especie. Para poder medir, tengo que definir igualdad y suma. Para poder comprender mejor esto, consideremos que quiero medir la longitud del borde de una mesa y tomo como unidad un lápiz, y entonces voy a colocar la longitud del lápiz sucesivamente en el borde de la mesa para ver cuántas veces entra esa longitud que tomé como unidad, que es la del lápiz, en la que quiero medir, que es el borde de la mesa. En ese concepto de medición estoy planteando el concepto de igualdad. Todas las longitudes del lápiz es siempre la misma, la que voy repitiendo para medir. Y el concepto de suma, voy sumando las veces que voy viendo cuántas veces entra el lápiz en esa longitud y sumo las veces que entra para obtener la longitud total. Este concepto de comparar y definir igualdad y suma no siempre se puede trabajar con todos los conceptos que usamos a diario. Si yo les preguntara si pueden medir el amor, la paz o la violencia, tendrían ustedes que definir igualdad entre el amor. ¿Cuánto amo yo? O si yo amo lo mismo, o puedo sumar mi amor
no son conceptos que puedan trabajarse de esa manera. Por lo tanto, no van a ser magnitudes. Ahora sí podemos definir más concretamente magnitud como todo conjunto de entes abstractos entre cuyos elementos puede definirse la igualdad y la suma. Es decir, al medir una magnitud yo la voy a representar por un número y a ese número le voy a corresponder una unidad. Por ejemplo, si yo mido la longitud de este borde de la mesa en lugar de con el lápiz con 1 metro, yo lo que estoy haciendo es trabajando la magnitud-longitud, estoy midiendo el largo de la mesa y le voy a asociar una cantidad, en este caso 2,50, y una unidad que es metro, ¿sí? Las magnitudes físicas se pueden clasificar por su origen en fundamentales y derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas que pueden definirse independientemente sin necesidad de recurrir a otras para entender su concepto. Un ejemplo de ello es la longitud, el tiempo, la temperatura. Yo para hablar de tiempo no necesito expresarla en función de nada más. Se entiende perfectamente ese concepto. En cambio, las magnitudes derivadas necesitan definirse a partir de otras. Por ejemplo, una magnitud derivada sería la velocidad, porque yo para definir el concepto de velocidad necesito hablar de longitud y de tiempo. Si yo digo que un móvil se mueve a 40 km por hora, estoy diciendo que esos 40 kilómetros requieren 1 hora para ser recorridos. Es decir, necesito definir a la velocidad en función de otras dos. O la aceleración, que es el cambio de velocidad en el tiempo. También estoy utilizando otra magnitud para poder definirla.